golpeado a alguien? No. ¿Ha mentido? El bautismo católico no vale, porque el niño no tiene pecado, porque no tiene 30 años y porque no lo hacen en un río. Así que, según los evangélicos, para que el bautismo sea válido, una persona necesita tener conciencia, 30 años, y necesariamente tiene que bautizarse en un río. Y por eso es común que cuando un católico se sale de la iglesia, ¿qué es lo primero que hace? Se vuelve a bautizar con el pretexto de que su bautismo no valía. Y por eso quiero que me ponga atención, porque ahora vamos a ver con la Biblia si es verdad que el bautismo que practica la Iglesia Católica no tiene validez. Primero, la idea de los evangélicos cuando dicen es que un niño no tiene pecado, y como un niño no tiene pecado, entonces no puede bautizarse. Yo pregunto, si el bautismo es solamente para el perdón de los pecados, entonces ¿para qué se bautizó Jesús? ¿Acaso Jesús tenía pecados? No. Entonces ¿para qué se bautizó? Por ahí empezamos a descubrir que los no católicos no tienen una idea clara sobre el tema del bautismo. Primero, ¿por qué los católicos bautizamos a los niños si los niños no tienen pecado? Cuando un evangélico llega nos dice, a ver, ¿qué pecado ha cometido un niño recién nacido? ¿Ha dicho una mala palabra? No. ¿Ha golpeado a alguien? No. ¿Ha mentido? No. Entonces, ¿qué pecado tiene? Y uno se queda, ¿es verdad? ¿No tiene pecado? Y si no tiene pecado, entonces nosotros estamos haciendo mal. Primero, tenemos que entender que el niño no tiene ningún pecado personal. Ojo, para que no se confunda, escuche bien lo que estoy diciendo. El niño no tiene pecados personales, porque él no ha cometido ningún mal. Pero en cambio, el niño sí tiene un pecado que heredó sin culpa propia. A ese pecado que el niño heredó por el hecho de ser descendiente de Adán y Eva, nosotros le llamamos pecado original. Bueno, mis hermanos, la verdad es que tratan de justificar lo que no se puede justificar. Son fundamentos de verdad que no tienen respaldo en la Biblia. El bautismo de niños. ¿Por qué el bautismo de niños no tiene sustento en la palabra de Dios? Porque la Biblia no registra que los apóstoles hayan bautizado a niños. Jesús en la gran comisión le dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Para ser bautizado, la persona tiene que haber creído en el evangelio. Si la persona no ha creído, no puede ser bautizada. Le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Para poder bautizarse, la persona tiene que arrepentirse. Y dígame, un niño de meses, ¿uno qué le va a decir a un niño de meses? Arrepiéntete. No, los niños no necesitan arrepentirse. Aunque nuestra naturaleza, nosotros hayamos nacido con esta naturaleza pecaminosa, el reino de Dios es de los niños. Los niños que han muerto de meses, de años de nacido, son de ellos, es el reino de Dios. Ellos tienen la salvación asegurada porque son niños. No necesitan ser bautizados. Por supuesto, yo presenté a mis hijos, yo tengo 2 hijos, y ellos, estando de meses, yo los llevé al templo
y se los presenté al Señor. El ministro del altar y toda la congregación, toda la iglesia oró por el niño para que Cristo tomara posesión de ellos. Y eso está bien. Eso hay que hacerlo, entregárselo a los niños aún desde el vientre de la barriga de la mamá. Hay que entregárselos a Dios. Pero la decisión la deben tomar ellos. Mi hijo mayor tiene 13 años y él ya tomó la decisión de bautizarse porque él ya sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero mi niña, que ahora mismo tiene 8 años, todavía ella no se ha bautizado porque todavía no está en la edad de decir, me entrego a Cristo, voy a seguir a Jesucristo, voy a ser cristiana. Ella todavía no está en la edad. Ya llegará el momento cuando de pronto ella tenga 10 años, 11, 12, 13, en que ella tomará la decisión de seguir a Jesucristo. Pero la decisión la debe tomar ella, así haya nacido en un hogar cristiano. Yo a mi hija le predico el evangelio para que ella más adelante tome esa decisión, pero que la tome ella. Entonces, el fundamento, he escuchado a algunos tratar de buscar fundamento del bautismo de niños en la Biblia. Entonces dice, cuando el carcelero, la Biblia dice que se bautizó él y todos los de su casa. ¿Sí ven? En las casas hay niños, o sea que también se bautizaron los niños. No, esos son suposiciones. Nosotros no podemos basar una doctrina en suposiciones, porque entonces yo también puedo decir que el bautismo es para los animales, para los perritos, para los gaticos, porque en las casas también hay perritos y gaticos y ellos también hacen parte de la familia, de la casa. Entonces también porque dice, se bautizaron él y todos los de su casa, entonces también hay que bautizar a los perritos y a los gaticos. No, eso no tiene fundamento bíblico. Bautizar niños, no, porque ellos no tienen de qué arrepentirse. No es por contender, es para que ustedes lleguen al conocimiento de la verdad. Ustedes no están en la obligación de creerme, pero sí es mi obligación predicarte el evangelio de Jesucristo. Otra cosa, la palabra bautismo, bautizar, viene del griego que significa sumergir. El bautismo es por inmersión, la persona debe ser sumergida totalmente en agua. Así se bautizó Jesús y todas las personas que aparecen en la Biblia de bautismo fueron en agua, donde fue sumergida totalmente, porque eso significa bautizar, significa sumergir. Y la Biblia dice en Romanos que en el bautismo nosotros fuimos sepultados por la muerte de Cristo y al mismo tiempo fuimos resucitados también. Cuando la persona es sumergida, en forma simbólica, está muriendo para el pecado. Pero cuando es levantada, resucita, nace una nueva criatura creada según Dios, en justicia y en verdad. Entonces, amados, amigos, hermanos, por favor, el bautismo de niños no es bíblico. Por esa razón, cuando una persona crece y conoce el evangelio, se le predica, esa persona entonces debe tomar la decisión. Porque es que yo no puedo tomar la decisión por mi hija. Ella misma debe tomar la decisión de bautizarse y de seguir a Cristo. Por esa razón, yo me tomé la decisión de bautizarme. A mí me bautizaron cuando estaba pequeñito, pero yo ni me acuerdo, ni a mí me preguntaron nada. Pero cuando crecí y tenía 16 años, decidí tomar la decisión de bautizarme y de seguir a Cristo el Señor. Y Él me llenó con su Espíritu Santo. Entonces, no hay que rociar agua. Eso de rociar agua en la cabecita, no. Es por inmersión. La persona debe ser sumergida. No necesariamente en un río, ni en una playa, donde haya agua. Sea en una alberca, en una piscina, en un Hawái, en un estanque de agua, como pasó con el etíope. El etíope Felipe lo iba evangelizando y se encontraron con cierta agua y Felipe le dijo el etíope le dijo a Felipe, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? No te impide nada, solamente debes creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y él dijo, yo creo. Y ambos descendieron al agua y Felipe le bautizó. Ese es el bautismo que está en la Biblia, no el bautismo de niños, porque los niños no tienen todavía conocimiento de pecado. El reino de Dios es de ellos.
Pero cuando ya crecen, entonces sí tienen que arrepentirse y reconocer a Cristo como su Salvador. Mis hermanos, que Jesucristo les bendiga.